A continuación, entonces, vamos a escuchar a Juliette Bedoya. Juliette es egresada del programa de Sociología y actualmente se encuentra realizando sus estudios de maestría en México, en la Universidad de Nuevo León, una maestría en estudios sociales, y para su trabajo de grado, de tesis de maestría, ha decidido trabajar una investigación sobre las remesas, lo que ha titulado Las remesas hacia un desarrollo humano sustentable, y nos va a presentar la revisión bibliográfica y la construcción del estado de la cuestión que ha hecho hasta ahora en ese proceso de investigación. Entonces, pues Juliette, bienvenida, de vuelta a casa, y pues vamos a escucharla y luego hacemos la ronda de intervenciones y comentarios igualmente. ¿Vale? Buenas tardes. Pues muchas gracias por invitarme al evento, por darme la oportunidad de participar como estudiante de maestría. Es algo muy enriquecedor y sé que si te dan nervios venir a donde estudiaste a presentar lo que has avanzado de tu tesis, pero pues hay que hacerlo, y si está la oportunidad pues hay que aprovecharla. Entonces, como ya lo comentaba la profesora Rosa, estoy avanzando, pues he avanzado en el estado de la cuestión de mi trabajo de grado y lo he titulado Las remesas hacia un desarrollo humano sustentable. La maestría que estoy realizando tiene un énfasis en el desarrollo sustentable, entonces por eso me he enfocado un poco más en esto. Pues comenzaré diciendo que existen vínculos que sobrepasan fronteras, que como ya lo hemos escuchado aquí en todo el día, son vínculos del migrante con su familia, y uno de esos vínculos principales es la remesa. Básicamente el objetivo de esta ponencia es conocer cómo esas remesas pueden configurarse como un precursor de desarrollo humano sustentable en los hogares de origen. Voy a hablar un poco entonces de lo que conocemos de las teorías, la teoría de la migración, un poco de los antecedentes primero. La migración mundial podemos decir que ha aumentado en los últimos 10 años, que en el 2002 eran 214 millones de migrantes y que en la actual eran 150 millones de migrantes y que en la actualidad hay 214 millones. Y que básicamente las remesas también siguen aumentando y se han estabilizado. Vamos a ver un poco los principales países que reciben remesas en el mundo. En millones de dólares, estas son cifras del Banco Mundial. En el informe de Migración y Desarrollo del año 2012, 69.000 millones de dólares es el principal país receptor. Tenemos India, en segundo China, con 60.000 millones de dólares. En tercer lugar tenemos a Filipinas, y luego le sigue México. Bueno, para hablar un poco de las remesas en América Latina y el Caribe, desde 1960 ya sabemos que se inicia una migración permanente, cada vez con mayor intensidad. Básicamente los principales destinos han sido Estados Unidos, Canadá y España, y ya sabemos que con la crisis económica del año 2008 pues los flujos migratorios han disminuido, igual que las remesas. Para ver un poco el comportamiento de las remesas en América Latina, podemos observar en esta gráfica que pues el tope más alto de remesas se dio en el año 2008 con 64.900 millones de dólares, y que es a partir de ahí, de la crisis económica, que bajó un poco el saldo de las remesas, pero que en los últimos 2 años podemos ver en la gráfica se han estabilizado estos flujos. En el año 2012 el Fondo Monetario Internacional reportó 61.300 millones de dólares. Bueno, en este gráfico podemos ver los montos de remesas
por países para América Latina y el Caribe. El principal, el que más recibe remesas es México, con 22.446 millones de dólares, representa el 56% de las remesas de la región, seguido por Guatemala con 4.782 millones y Colombia con 4.073 millones de dólares. Estas remesas, pues como podemos ver el comportamiento de algunos países que tienen más representatividad que otros, podemos ver ahí la gráfica, pero pues para el caso de Colombia estamos de terceros, siempre vamos muy juntos con Guatemala. Lo que les voy a presentar ahora es un poco la revisión de la literatura que he hecho en cuanto a América Latina y el Caribe. Aquí voy a presentar 5 estudios. Dentro de ellos, en el año 2000, la CEPAL presentó un informe que se llama Uso Productivo de las Remesas Familiares y Comunitarias en Centroamérica, y lo que revelan es que los familiares se dedican principalmente a la remesa al consumo y que se han intentado elaborar nuevos esquemas de modelos de desarrollo productivo a través de la remesa. En el estudio de Canales y Montiel en el 2004, titulado Remesas y Inversión Productiva en Comunidades de Alta Migración, lo que nos dice este estudio es básicamente lo mismo que el anterior, que las remesas se dedican al consumo familiar directo y que son básicamente para bienes y servicios del hogar. En el 2005, Gioconda Herrera realiza un estudio que se llama Remesas Dinámicas Familiares y Estatus Social, y ella va un poco más allá y expone que los gastos que hacen los hogares es básicamente tienen una lógica social, que muchos hogares con migrantes tienen, pues los gastos que hacen están relacionados con el prestigio y con la reafirmación identitaria y la movilidad social que les puede dar la remesa mientras la están recibiendo. Entonces, que están un poco más enfocados a esto y no digamos, ella lo que dice es que no tiene una lógica diferente. Bueno, en el 2008 el Banco Mundial presenta un informe que se llama Remesas y Desarrollo. Es como de los primeros informes que se realizan, que ya se empieza a tener un poco más ya empieza a tomar un poquito más de importancia, y más por lo que en este año se presentó pues una crisis económica a nivel mundial que podía tocar las remesas, y pues que así lo ha hecho. El informe concluye que las remesas tienen efectos positivos en el aumento de ahorro y la disminución de la pobreza, y mejoran los índices de salud y educación. Y este informe dicen que la remesa no es un sustituto de las políticas de desarrollo de los países. Por tanto, de los países donde no existen políticas claras con hogares migrantes, la remesa igual pues no puede tener, digamos, el impacto que esos flujos se le podrían dar. El último estudio de América Latina es el de Gaines en el 2010, se llama Latinoamericanas, Migrantes y Remesas, y lo que dice la autora es que para que las remesas se conviertan en una estrategia de desarrollo para América Latina, debe de ser continua, debe de ser sostenida y debe de ser suficiente y constante, debe de ser suficiente y constante. Básicamente lo que dice ella es que si es poquito, pues la remesa se va a gastar en la alimentación, y en realidad no va a ir un poco más allá de poder generar ahorro, poder generar inversión o poder invertir un poco más en educación, que son las cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, en Colombia la oleada más reciente comienza a gestarse en los 90, y pues los niveles más altos de salida de migrantes se dieron alrededor de del año 2000, como ya lo hemos mencionado, las anteriores ponencistas. Aquí podemos ver en este gráfico las remesas en Colombia, y el comportamiento es similar al comportamiento de las remesas en América Latina. En el 2008 fue de 4.842 millones de dólares las remesas que recibió el país,
y se tiende a estabilizar en el tiempo, y actualmente lo que indica los informes mundiales es que la remesa pues puede permanecer estable. Las personas que están en el extranjero están realizando oficios que de todas formas, a pesar de la crisis, los nativos no van a realizar, y que muchos de ellos siguen conservando sus empleos por eso la remesa no ha bajado tanto como se esperaba. Bueno, en esta tabla podemos ver básicamente los países de origen del giro, y pues han habido algunos cambios y todo se mueve dependiendo de cómo esté la economía en esos países. Vemos que España en el 2005 pues tenía menos representación de remesas que Estados Unidos, pero que en el 2008 España es el país que más ha enviado remesas en la historia de Colombia, con 1.794 millones de dólares. Y pues a través de la crisis el monto ha bajado, y en el 2012 la remesa, lo que indica pues el Banco de la República, es que de parte de España es de 862.800 millones de dólares. Y Estados Unidos se conserva un poco más estable con 1.042.000 millones de dólares. En tercer lugar tenemos a Venezuela, con 353.000 millones de dólares para el caso de las remesas que envía. Luego Reino Unido e Italia. Estos son entonces un poco de datos de contexto. Y para hablar un poco de a dónde llegan las remesas, lo que nos dicen las cifras del Banco de la República es que llegan a los departamentos principales, que son Valle del Cauca con un 30%, Antioquia 16%, Cundinamarca 16% y Risaralda el 13%. Este panorama yo creo que es único, porque yo estoy haciendo la maestría en México y allá es diferente. Allá toda la migración se genera en el campo. Entonces cuando uno trata de explicar esto, dice, ¿cómo así? ¿Por qué se van de las ciudades? Sí, se supone que ahí es donde está el empleo, donde están las oportunidades, pero pues nosotros sabemos que a través del tiempo se ha dado la migración del campo a la ciudad, y luego en la ciudad pues hay otro tipo de roles que se juegan, y luego pues la gente no encuentra las oportunidades y se va al exterior. Pero básicamente sí es algo que se comporta diferente al caso pues de México, que es lo que siempre me están diciendo, es que así no puede ser, como las tres principales ciudades van a dar tantos migrantes, los departamentos principales. Bueno, en una revisión de la literatura de los que he podido considerar que para este estudio pues me parecen relevantes, es el estudio de Mejía en el 2009, con la encuesta nacional 2008-2009, resultados generales de migraciones internacionales y remesas, y explica que el principal motivo para migrar es el económico laboral, la reunificación familiar, y que el principal motivo para retornar de los colombianos es el bienestar de la familia, por lo que en algún momento de pronto se lleguen a tener inconvenientes en las relaciones familiares, entonces el migrante puede regresar. Esto fue en el 2008 y en el 2009, estos datos pues no están recientes, pero pues ahora el retorno ya es básicamente económico. El estudio de Micolta y Escobar, familias de Cali con migrantes internacionales, nos dice que el impacto de la remesa es un impacto micro que se dedica al sostenimiento de las familias. El estudio de ROA, inversión de remesas en España, lo que nos dice es que las remesas son destinadas a la alimentación, a la educación y la salud. Eso para el caso de Cali y Palmira, donde se realizó el estudio. Y que existen miembros dependientes, pero que la dependencia de las remesas se da más que todo en padres mayores sin jubilación ni servicio médico, adultos con algún nivel de minusvalía, y en niños, que esto pues es una dependencia económica que de pronto a veces se invisibilizan algunos estudios, pero pues que ahí en este estudio queda, digamos, diferenciado.
El último estudio se hizo en el 2010, es de Garay, Restrepo, Medina y Cataño, se llama Desarrollo Local y Migración, el caso de Quindío. Este es uno de los proyectos que se ha hecho para tratar de mejorar las condiciones de los migrantes a través de cooperación internacional, en este caso con la Comunidad de Madrid. Y esta es una propuesta donde el Estado no juega ningún papel, o sea, básicamente está solamente organizaciones de migrantes y España, que es el que ha tomado, digamos, la iniciativa, o sea, no fue una iniciativa del gobierno colombiano. Bueno, esto es algo que ya se ha dicho aquí, ya hemos hablado de las definiciones de la migración, las teorías que estoy usando es la de STAR, que las personas emigran porque tratan de resolver problemas que no son solo de ellos sino de su familia. Eso es básicamente lo que dice esta teoría, y pues estos son algunos de las relaciones de teorías que pienso hacer y que quiero llevar a cabo mi tesis, el desarrollo humano sustentable y las capacidades a partir de las remesas. Bueno, la teoría de redes, como ya lo indicó la profesora María ahorita que explicó sus conclusiones, las redes son las que se establecen, y gracias a este movimiento de contactos y de amigos es que se da la migración, se sostiene y se dan los procesos de adaptación, los primeros procesos de adaptación de los migrantes internacionales. En cuanto al transnacionalismo, igual explica la permanencia de los vínculos sociales, son los que resignifican a través de las fronteras todas las relaciones sociales de la familia con el migrante a través de la distancia, a través de los años. Como ya lo dijo el profesor Luis Carlos, ahora las tecnologías hacen que estos procesos transnacionales fluyan más rápido, que inclusive ya uno no siente, ya el tiempo se va más rápido a pesar de que uno está lejos, porque ya te ves por Skype, ya hablas, te enteras más de las cosas más fácilmente. Entonces los roles, el transnacionalismo y las tecnologías pues han hecho un poco más fácil la vida de los migrantes. Bueno, en cuanto a las remesas, pues ya vimos que todos estos estudios lo que nos indican es que son las transferencias de ingreso de una persona emigrada hacia el país de origen, y que básicamente se convierten en una obligación financiera del migrante con su familia, dependiendo, ya los estudios andando un poquito más pues indican esa obligación dependiendo del papel que tenga el migrante en el hogar, si es el jefe del hogar o si es hijo, hermano, todo depende un poco de las relaciones que se tengan. Y pues lo que nos dice Canales y Montiel es que las remesas no deben ser consideradas ni como ahorro ni como inversión, sino como el fondo salarial en el que está pensando el migrante, en enviar para comer, y para pagar las cosas básicas del hogar. En cuanto a la dependencia económica, pues se han hecho varios estudios, y lo que nos dice Garay Rodríguez en el 2005 es que las remesas cuando son permanentes en el hogar pueden generar pues mayor dependencia económica, pueden generar un nivel de inactividad en algunos de los miembros que sí pueden trabajar, o sea, ya no hablaríamos de ancianos, de niños o de personas que tengan alguna incapacidad, sino que pueden generar otro tipo de dependencia de esta remesa. Esto sería uno de los efectos negativos. Para hablar entonces de la relación entre las remesas y el desarrollo, hay dos enfoques, que es el enfoque estructuralista y el enfoque funcionalista, y Carolina Stefani hace un documento donde nos presenta estas dos vertientes. Nos dice que el enfoque estructuralista describe los efectos negativos, como ya lo dijimos, pues la dependencia económica, la disminución de mano de obra en algunas comunidades de origen, y que la migración incentiva a que otras personas migren y que no se quieran quedar a trabajar en su tierra natal. El enfoque funcionalista
Este enfoque nos habla de que las remesas conforman el capital económico que junto con otros capitales constituyen recursos que los individuos pueden usar para superar la pobreza y la vulnerabilidad. ¿Sí? Aquí están hablando más que todo de los proyectos de codesarrollo, de cooperación y las remesas locales para ya hablar un poco más de las remesas colectivas. Bueno, el enfoque funcionalista ha sido desarrollado ampliamente por los organismos internacionales y son los que proponen iniciativas del uso productivo de la remesa, y en los informes se puede ver que están básicamente poniendo las remesas para hacer cumplir uno de los objetivos del milenio, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre. O sea, cuando hablan un poco de las remesas lo ligan hacia que las remesas podrían ser la solución a este tipo de problemas. Y Alejandro Canales lo que nos dice es que este discurso no está sustentado empíricamente ni teóricamente, porque lo que sugiere Alejandro Canales es que lo que se quiere crear con este discurso funcionalista es que se desplace al Estado y que la gente con las remesas se salve como pueda o solucione como pueda su vida, porque el Estado no lo ha podido hacer. Entonces ahora se ha caído como en esa lógica, y básicamente uno de los informes ve que unos dicen sí, el Estado sí tiene que participar y hacer parte del desarrollo y las remesas locales, pero en realidad, bueno, no se han presentado grandes avances en esto. Para hablar entonces del desarrollo humano, en los 90 el PNUD inicia estas discusiones y considera el desarrollo y define el desarrollo humano como un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio las oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles de desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr una vida decente. Esta es la definición que nos presenta el PNUD. Y otro de los enfoques que complementa esta definición es el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, que a diferencia del PNUD lo trata de definir no en base a la renta, sino en la capacidad que tienen las personas de transformar la renta en lo que ellos consideran necesario para vivir la vida que ellos quieran llevar. Esto no suena así como, pero ¿cuál es la vida que quiere llevar la gente? Pero básicamente con las remesas lo que se presenta es esto, o sea, no entra el Estado, no puede entrar, digamos, el Estado tampoco de lleno a decirle a la gente es que la remesa usted la tiene que convertir en esto, porque lo que se ha podido ver en los estudios cualitativos de remesas es que cada hogar tiene un proyecto migratorio diferente, ¿sí? Hay veces son proyectos que cambian, que personas que piensan que van a migrar 3 años y se van a devolver y que van a hacer tal cosa con el dinero, pero pues ya hemos visto que ya lo que muestran los estudios es que estos proyectos cambian con el tiempo. Entonces, en realidad lo que define CEN es que esas remesas se pueden volver, que los recursos se pueden volver capacidades, y básicamente evaluar la calidad de vida de las capacidades que brindan, desde las capacidades, oportunidades y libertades que brinda una sociedad a las personas. Es un nuevo paradigma centrado en lo que la gente puede hacer con sus vidas. Bueno, para hablar un poco entonces de la relación de las capacidades y la migración, el papel del Estado con los migrantes internacionales y sus hogares de origen debe brindarle opciones de desarrollo a partir de las remesas para lograr conseguir, al igual que lo hace con aquellos hogares que no reciben remesas, que también es una de las críticas que nos presenta Canales, que nos dice es que no podemos hablar de desarrollo humano y remesas cuando a las personas que no reciben remesas no les estamos hablando tampoco de ahorro, ni de inversión, ni cómo gastar su dinero, ¿sí? Es básicamente esta crítica la que se hace.
Bueno, este enfoque de las capacidades nos permite entender entonces que las alternativas de desarrollo humano que crean las personas a partir de las remesas son subjetivas, como ya lo había dicho, y los estudios cuantitativos y cualitativos permiten conocer la realidad de los miembros del hogar y de lo que ellos consideran pues puedan ser con estas remesas. Bueno, de manera paralela al índice de desarrollo humano en los 80 surge esta nueva propuesta que es el desarrollo sustentable o sostenible o durable, que ha tenido muchos cambios en la configuración de su nombre, y en el informe Brundtland en el 87 se define como el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esa es como la definición de la que parten casi todos los estudios de desarrollo sustentable. Digamos que esta es la más aceptada. Pero el desarrollo sustentable básicamente debe considerar no solamente cuestiones ambientales, que es lo que cuando uno le dice desarrollo sustentable uno está pensando siempre en cuidar el medio ambiente, pero básicamente el desarrollo sustentable es un campo de conocimiento de frontera, integra el desarrollo económico y la equidad, el ambiente y la biodiversidad, y la cultura y la sociedad, y permite nuevas formas de vivir beneficiando el entorno social y potenciando capacidades y libertades. Digamos que también ha tratado de recoger un poco la teoría del desarrollo humano y de las capacidades de Amartya Sen. O sea, se ha hecho como, es un paradigma que está en formación, entonces se han agarrado muchas teorías para conformar. El desarrollo sustentable entonces remite al mismo inconveniente de que el desarrollo concierne a la necesidad de la intervención tanto del Estado como de la sociedad y de las organizaciones. Bueno, para hablar por último del desarrollo humano y las remesas, los estudios que se han hecho hasta ahora, lo que nos dicen es que las remesas hacen parte de un mejoramiento del nivel de vida y se destinan a pagos si se destinaran a pagos de salud y educación pueden transformarse en capacidades para el desarrollo del hogar a largo plazo. Y también por medio de las remesas se crea un desarrollo humano sustentable cuando se logra convertir en más que un fondo salarial y se crean opciones de ahorro e inversión. Entonces, básicamente esta teoría del desarrollo sustentable lo que nos dice es que cuando las remesas para que las remesas sean consideradas sustentables, lo ideal sería que no se diera más migración, ¿sí? Porque básicamente a lo que tienen que dirigirse los programas, digamos los programas de ahorro e inversión, es que las personas puedan guardar sus remesas para que si hay una crisis económica como ha sucedido con el retorno de tantos migrantes ahora, entonces las personas hayan podido guardar remesas y poder generar algo a largo plazo mientras llegan a su país y se pueden otra vez digamos que estabilizar económicamente. Bueno, básicamente en el enfoque del desarrollo sustentable siempre se está hablando de que se deben identificar capacidades para desarrollar capacidades a partir de las remesas y responder digamos a la necesidad de los migrantes dependiendo del momento en el que se encuentre la economía. Bueno, para terminar, básicamente este paradigma, pues digamos que se
se encuentra lo que quiero tratar de hacer para contarles un poquito del trabajo de campo que voy a realizar lo que quiero hacer es ver la sustentabilidad de las remesas en los hogares. Voy a usar aquí en Cali una encuesta de calidad de vida que indaga un poco de la migración, las remesas y pues de una vez para ver el panorama general de la ciudad, y voy a realizar unas entrevistas que me permitan interiorizar un poco más de qué han hecho las personas con las remesas, personas que lleven hogares migrantes que lleven más de 5 años recibiendo remesas, y ver la configuración de las remesas a través del tiempo, la dependencia económica que se tiene y la calidad de vida se ha mejorado. Básicamente eso es lo que pretendo hacer. Entonces, pues todos los comentarios, sugerencias que me puedan hacer son bienvenidos para mejorar mi trabajo. Pues 30 minutos exactos. O sea que muy bien. ¿Ahí ya terminas? Sí. Ok, entonces abrimos a una ronda de preguntas, sugerencias, aportes para la investigación que Juliet va a desarrollar. Son bienvenidos. Sí. Una de las cosas que más he cuestionado es la imposibilidad que tiene el Estado de poder intervenir en el manejo de las remesas. Muchas de las intervenciones que ha hecho básicamente es por impuestos, ¿verdad? Y en tratar de recoger algo de ese dinero que además es privado, fruto del trabajo de los miembros del hogar en el extranjero. Nosotros sabemos que México realmente es un país que está típico, sobre todo a nivel migratorio. ¿Sí? El refrán ese de que pobre México, ¿cómo es que dicen? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, no dice el refrán, ¿verdad? ¿Cómo dice? No, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Algo así dice más o menos el refrán de México. La pregunta que yo te hago es, ¿qué experiencia hay en este, si tú conoces, si sabes, qué experiencia hay en este momento en México que pudiera pensar en que toda esta propuesta de desarrollo sustentable pueda tener sentido, y cómo el Estado, si hay casos reales en que el Estado de alguna manera entre a intervenir para convertir esas remesas no en un fondo salarial de los hogares, sino justamente en eso que se espera que sea ahorro y inversión? Si sabes de algo que nos puedas contar. Experiencias previas. ¿Alguien más? María Eugenia. Decía que la remesa no se podía definir como ahorro, un ahorro, un salario para las personas que reciben la remesa en el país de la guía grande, sino que era más bien un gasto que permitía sufragar las necesidades de la familia. Sin embargo, yo desde hace muchos años tengo bastantes personas conocidas que migraron ya casi hace más de 10 años, y sin embargo estas personas no tienen hijos acá, no tienen a sus padres, pero tienen hermanos, otros familiares, y envían dinero con el proyecto de tener una vivienda, de tener un negocio, porque su proyecto migratorio es retornar al país en la misma oportunidad. Entonces yo no creo que esa definición es muy estrecha para decir que no hay ninguna posibilidad de ahorro, que todos invierten en programas, que hay otras necesidades más apremiantes, y que quizá pudiera distorsionar también las decisiones migratorias, no solamente en Cali, sino en algunos lugares del país, porque no todo el mundo, como tú misma lo dijiste, yo no sé si era María Lourdes o Rosa, una de las ponentes de hoy, decían que el monto de los recursos que se envían depende de la posición en el hogar que vive la persona que migró del país. Esto no es lo mismo, no es el mismo monto el que envía un padre, el que envía un hijo, el que envía un hermano, el que envía un tío o un familiar cercano pues, a la familia que se queda en el país de origen. Entonces creo que habría que quisiera que me explicaras por qué utilizas
Eran varias cosas que Sí. sí, tiene que ver con la encuesta que vas a utilizar, la encuesta de la calidad de la vida. Sí. Y me parece que nuevamente se le asigna un peso demasiado grande a la migración, a qué se hace con los recursos que reciben las familias en Colombia producto de la migración. Yo sé que es un recurso muy importante, incluso creo que María Cruz en algunas exposiciones anteriores o cuando hemos discutido del departamento sus informes planteaba que quizá en algún momento fue uno de los principales recursos que entraban pues, a la ciudad, a una ciudad como la nuestra, Cali, y en el departamento de Valle del Cauca el peso de las remesas es muy importante, pero eso, ¿será que hay tanta causalidad en cómo mejoran los hogares con estos recursos cuando lo que uno puede observar a simple vista es que la informalidad aquí es tan grande y que hay tantas otras formas de conseguir ingresos, incluso ingresos ilegales, producto todavía de la influencia del narcotráfico? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Yo entonces tengo un par de preguntas. Claro que sí, profe. La primera está un poco asociada a la primera pregunta que hizo María Gertrudis, y es, pues en México este ha sido un tema ampliamente debatido, y casi que el consenso en México es que definitivamente las remesas han aportado poco al desarrollo, o sea que el peso, o sea, a pesar del alto volumen de migrantes y del alto volumen de remesas que un país como México tiene, los estudios de Canales, los estudios de ALBA han mostrado que el peso que tienen las remesas en las políticas de desarrollo o en las posibilidades de desarrollo son muy limitadas, ¿no? Entonces creo que digamos que habría que, ya que estás allá y eso, como recuperar mucho más ese acervo que tienes allí de ese debate fuerte, incluso para México como experiencia, y retomarlo. Hay excepciones, un poco que es la pregunta de María Gertrudis, y es, por ejemplo, todas estas colonias pequeñas de poblados mexicanos donde el Estado ha intervenido y ha, por ejemplo, planteado el 2x1, a cada peso que invierte de remesas los extranjeros, el Estado pone 2 para planes de desarrollo educativos y de salud, básicamente, o de saneamiento básico en poblados, digamos, que aún tienen esa condición rural, ¿no? Y que son, digamos, un anclaje fuerte de la migración mexicana. Entonces, esa es como la primera inquietud, digamos, hay allí un acervo que creo que faltaría fortalecer mucho más ahora que estás trabajando con una visión más crítica, digamos, y más recuperativa, aunque la distancia con Colombia es grande y todo, pero, digamos, hay que pasar por allí, hay que pasar por esa literatura. 2, tiene que ver con la fuente de información que vas a utilizar, la encuesta de calidad de vida. Yo quisiera que un poco la pregunta que te hace María Eugenia, o sea, que justificaras un poco más la idea de utilizar esa fuente de información. Por ejemplo, bueno, ¿qué preguntas sobre migración hay? ¿Qué preguntas sobre remesas tiene? Digamos que lo pudieras, supongo que ya lo has revisado y que tienes claridad frente a las variables que vas a utilizar, pero digamos un poco para aclarar la duda, porque realmente no conozco yo las variables que esa encuesta tendría, pues tengo la inquietud. Y 3, hay, digamos, ya que vas a utilizar la encuesta y ya que tienes ese acervo de la literatura mexicana, ¿valdría la pena, digamos, esto aquí un poco atrevida a hacerte la sugerencia, pero pues es mejor hacerte tú lo evalúas, tú lo defines, si pudieras más bien establecer un marco más diferenciado de análisis en términos de poder responder a una pregunta, ¿en qué casos de hogares, en qué tipos de hogares las remesas tienen una probabilidad de tener un papel distinto? O en qué tipo de estructuras esas remesas funcionan como un apalancamiento para el desarrollo, es decir, que pudieras utilizar la fuente de información que tienes si te da, o sea, no, yo lo desconozco, pero la inquietud que tengo es un poco más que diversifiques, o sea, que no seas tan
homogénea en el manejo de la idea de que sí al desarrollo o no al desarrollo, sino que logres identificar qué factores están asociados a un tipo de hogar y a un tipo de condicionamiento estructural que te permitirá un poco descifrar en qué condiciones es posible pensar que hay una relación positiva entre remesas y desarrollo y en qué condiciones no, más de orden probabilístico, si vas a trabajar con un enfoque cuántico, con una estrategia cuántica. Bueno, sí, la pregunta de la profesora María, efectivamente tuve la oportunidad de conocer Zacatecas, que es una ciudad pequeña, y básicamente esta ciudad tiene más habitantes zacatecanos en Estados Unidos que en Zacatecas. Entonces, sí, básicamente la ciudad no es completamente vacía, pero es una ciudad donde hay muchos niños y ancianos, y el programa 3x1 se ha aplicado ahí, el programa 2x1 y 3x1, que pues ha ido cambiando a través del tiempo, se ha aplicado allí, y lo que me han podido decir algunas fuentes, personas que uno les pregunta sobre este programa, personas que otros investigadores que se han involucrado un poco más, dicen que de pronto el gobierno sí se ha metido a decir, ay, si queremos ayudarles y les vamos a dar por cada dólar, yo lo doy otro dólar, pero ya en el momento de llevar a cabo el proyecto, como siempre el papeleo y digamos que la forma ya de gestionar del gobierno es lo que trunca estos procesos. Entonces lo que le dicen a uno las personas es, por ejemplo, conocí a una señora que era la encargada de llevar a cabo este proyecto, y decía, es que yo ya tengo el dinero de los migrantes ahí guardado hace como 3 meses, pero el gobierno todavía no me ha pasado y el federal tampoco me ha pasado, o sea, así como que ponen muchas trabas y hay veces los procesos no se hacen rápido. O sea, el migrante sí tiene todo, digamos que sí tiene más ganas de decir, está bien, yo pongo el dólar que me toca, pero pues estos procesos son los que de pronto interfieren. Sí, hay como digamos el gobierno de México sí tiene un poquito más de interferencia. Aquí en Colombia, como no se ha dado un proceso de este tipo, pues tendríamos que esperar a ver cómo nos va, si se hace, pero no, pues para el caso de Colombia no está. La pregunta que se relacionaba con el ahorro, con esto del ahorro y la inversión, es que básicamente sí hay ahorro de algunos hogares, sí, pero no es tan representativo, y casi lo que se puede ver en los estudios que se han hecho, que cuando uno lee pues como ¿por qué no hay ahorro? Inclusive en el estudio que hizo la profesora María, ella en alguna de sus conclusiones dice, es que inclusive la gente tiene ganas de hacer un negocio, pero no sabe cómo, o las mismas, o sea, como que en el proceso se quedan y luego ya no lleva a cabo estos negocios, o el tipo de inversión que tienen que hacer. O sea, hay veces siempre existe como el proyecto de qué quiero hacer con mi remesa, quiero ahorrar, quiero invertir, pero muchas veces se termina gastando en la casa. Es lo mismo que con el dinero de uno tiene la plata en el bolsillo y dice, la voy a usar en esto, y la terminas gastando en otra cosa. O sea, es que es lo mismo. Entonces siempre como que sí existen obviamente familias que han ahorrado, que han comprado casas, inclusive cuando se hacen los estudios ahí aparecen familias que compraron 2 casas y las tienen de alquiler y de eso viven, y ya luego el migrante se regresa y preciso ahí sí fue exitoso el proceso de la inversión, y pues ya tienes digamos que ahí sí se hace sustentable la remesa, pero son muy pocos casos los que se presentan así, digamos que exitosos. Y en cuanto al protagonismo de la remesa, pues Alejandro Canales en algún momento se refiere a esto y dice, sí, porque también nos podríamos preguntar qué pasa cuando las remesas, cuando supongamos que ese migrante que es el que tiene más estudio no se hubiera ido, estuviera aquí en Colombia, ¿qué hubiera hecho? ¿Sí? Lo que uno se pregunta es si Colombia lo hubiera podido, o sea, si existiera más informalidad, si no se daría digamos, si esa persona estuviera en un empleo informal o no,
porque básicamente lo que contesta a los migrantes es que se van porque no tienen una mejor oportunidad. O sea, muchas veces sí tenían empleo, pero estaban buscando un poco más. Entonces no sé si con eso le contesto su pregunta. Bueno, en cuanto a la encuesta de calidad de vida, esta encuesta la estoy revisando, o sea, la estoy revisando apenas y pues es uno de los estudios más recientes que hay, entonces pues todavía no podría como contestar todas estas preguntas de cómo lo voy a usar, cómo voy a operacionalizar todos estos conceptos en esa encuesta y hasta dónde me va a alcanzar. Apenas estoy trabajando en eso, pero pues espero próximamente ya. Pero hay una pregunta sobre migración. Sí, hay preguntas sobre migración y remesas. Ajá, sí, claro, sí las hay. Y pues igual también pues quiero hacer las entrevistas que me permitan, digamos, ir un poquito más allá, hacer como preguntas que yo sé que la encuesta no están, que me permitan ir un poco más allá. Ya, sería eso. Bien. Entonces, pues, muchas gracias, Juliet. Muy buenos augurios para este proyecto. Gracias. Estaremos aquí de vuelta en algún momento escuchando los resultados de investigación.